Prueba 21 es un milagro porque llevamos 22 años y medio, los 9 primeros como COBRA, Centro Oncológico y Biológico de Investigación, Research aplicada, y desde el 6 de octubre del 99 como Prueba 21, Asociación para el Cuidado de la Vida en un Planeta Vivo. Somos un milagro, 22 años, que yo sepa, no hay ninguna otra organización en el Estado, en Cataluña, ni en el Estado español, ni en Europa y probablemente en el mundo, asociación que contracorriente esté abordando tantos temas importantes. Claro, somos para el cuidado de la vida en un planeta vivo, pues la vida lo engloba todo. Esto quiere decir que vamos incluyendo nuevos temas en la medida que nos llegan, los tenemos en observación, los estudiamos, si nos parecen serios los incorporamos, y esto hace que a veces vienen algunas personas a la asociación y dicen: mira, cuando vengo aquí me mareo porque veo que tratáis tantos temas distintos, desde la espiritualidad más elevada con la tradición hasta la política más sucia con el 11S, el 11M, el síndrome tóxico español, etcétera, y pasáis por distintos tipos de lo que se llama enfermedades, que ahí nosotros estamos cuestionando el concepto mismo de enfermedad, pasando por embarazo y nacimiento. Desde nuestro punto de vista pues es tortura lo que se está haciendo con el parto dirigido en los hospitales, bueno, y también en las clínicas privadas. El parto dirigido es tortura contra la mujer embarazada y tortura contra el bebé, que se paga muy duramente luego con todos los problemas psicológicos, emocionales, etcétera, que tienen los bebés, niños, adolescentes, jóvenes y finalmente adultos. Tratamos temas más amenos, como podría ser el agua de mar. El agua de mar es el mejor alimento, el mejor medicamento que existe, pero claro, no se estudia un montón de años de carrera, más luego los de MIR y los verdaderamente doctores, porque aquí hay una trampa, se llama doctor a los que normalmente solo son licenciados. Hay una trampa socialmente aceptada, pero que debería ser corregida. Ni siquiera los doctorados, o sea, los que hacen además cursos de doctorado, pues no estudian todos estos años para finalmente recomendar tomar agua de mar, que se puede buscar a cualquier playa, tomando simplemente la precaución de buscar un sitio lógicamente lo más limpio posible y luego pues el recipiente donde se haya recogido pues dejarlo abierto al aire libre y al sol, y por sucio que esté, en máximo de 40 días esta agua estará cristalina, estará estupenda. Claro, con esto te pongo ejemplos de que tratamos temas muy diversos, pero al mismo tiempo esto es lo que nos hace una asociación única en el mundo, y ojalá que hubiese 10 en cada ciudad, porque falta hacen, pero una asociación que trate tantos temas distintos, tan importantes, con el máximo rigor que somos posibles, no hay otra. Y hace años que muchas personas amigas pues me recomiendan cerrar la asociación y tener una página web, y mi argumento es que no, que es muy distinto. Una asociación permite verse cara a cara, permite abrazarse, llorar, bailar, permite un tipo de comunicación que por internet no es factible. En este sentido, decía que es un milagro, y porque nosotros contracorriente no recibimos subvenciones y dependemos pues de los socios, y invito a quien vea esto pues a hacerse socio. No hay cuota mínima, cada uno elige lo que quiere cuando puede, y también de vez en cuando recibimos algún apoyo particular espontáneo, ¿no? Digamos. Digamos, el SIDA es un montaje, o sea, esta es la conclusión a la que he llegado después de 22 años de estar implicado en el tema del SIDA, con la ventaja que cuando empecé, pues me creía, lógicamente, pues me creía la versión oficial, porque al principio, pues normalmente se confía en lo que dicen los especialistas, las autoridades, las universidades, los hospitales, etc. Y el año 90 pues se abrió la asociación COBRA, que antes mencionaba, justamente para apoyar unas sustancias biológicas muy interesantes para cáncer, SIDA, hepatitis y otras situaciones,
Ya no procuro no usar la palabra enfermedades, llamar situaciones una forma de evitarla, usar la palabra enfermedad. Y poco a poco, lentamente, paso a paso, dejando amigos y amigas y conocidos y conocidas por el camino, pues interrogante, cada vez más grande, hasta que el 90 al 98, o sea que lo que ahora puedo resumir en 1 minuto y medio, pues fue un proceso largo y duro, como digo, y de 8 años, pues todo se convirtió en un gran interrogante. Y desde entonces ya la cuestión fue cómo explicar de una manera totalmente distinta lo que ocurre en el cuadro de eso llamado SIDA. Entonces fui disidente, un disidente conocido internacionalmente, relativamente conocido, desde el 91 hasta el 2009, hasta que me di cuenta que los disidentes pues comulgan o comparten con los oficialistas el punto más grave, el punto más importante, y este punto es que el SIDA, ellos dicen que es una enfermedad y nosotros hemos llegado a la conclusión de que el SIDA no es una enfermedad, es un montaje. El SIDA no es una enfermedad a tratar, ni siquiera alternativamente, y claro, sino un montaje made in USA a desmantelar. Pero claro, los disidentes, en la medida que, aunque cuestionan o rechazan la causa del SIDA, pero proponen otra causa de la enfermedad SIDA, y en la medida en que rechazan el tratamiento, pero proponen otro tratamiento para la enfermedad SIDA, refuerzan la idea, la concepción, el engaño primero de que existe una enfermedad llamada SIDA. Justamente el montaje del SIDA arranca cuando el año 81 se anuncia al mundo los Centers for Disease Control, los CDC, CDC. Estas siglas recomiendo no olvidarlas porque es el organismo norteamericano que tiene más peso en la salud mundial, en la sanidad mundial, por tanto es el máximo peligro para la salud mundial. Pues bien, los CDC anunciaron al mundo que habían detectado una nueva enfermedad en el año 81, entre homosexuales, contagiosa, por lo tanto gérmica, caracterizada por una inmunodeficiencia, y a las pocas semanas ya empezaron a afirmar, sin prueba alguna, inevitablemente mortal, que así es como se sembró el terror al SIDA. O sea, el SIDA se empezó a construir aterrorizando a la población que se quiso aterrorizar inicialmente, que fueron los homosexuales. Después se extendió el terror a hemofílicos, a heroinómanos y finalmente el año 87 ya a heterosexuales. Pero fue a base de aterrorizar que luego, cuando alguien está aterrorizado, le cuesta mucho más pensar y reaccionar, pues lograron ir construyendo todos los engaños posteriores necesarios para poder tapar, justificar el primer engaño de todos, que es que el SIDA es una enfermedad, y es más, le fueron dando una apariencia pseudocientífica, porque toda la ciencia del SIDA es pseudociencia, no tiene base científica ninguna, toda la afirmación VIH-SIDA, y he perdido el hilo. Todos son hacer muchos cortes. Vale. Las pruebas test, por ejemplo. Vale, sí. Entonces, para retomar, eso, le fueron dando una apariencia pseudocientífica, porque ya digo, toda la ciencia oficial del SIDA es bidón, es vacía, es falsa, y también una apariencia tecnológica. A base de darle unos test que le dan una apariencia seria a lo que es una chapuza. En realidad la primera práctica real de SIDA es hacerse los test, justamente, y luego también pues ya lo que llaman carga viral, que es un artefacto tecnológico sofisticado para hacer pasar como beneficiosos unos productos que en realidad están matando a las personas que los toman, a las víctimas de anclaje del SIDA. Entonces, después de haber llegado a esta conclusión de que el SIDA no es una enfermedad de tratar ni siquiera alternativamente, y ahí es donde los disidentes agravan la situación
porque proponen tratamientos alternativos del SIDA con vitaminas, con antioxidantes, con oligoelementos, con omega 3, con omega 6, con buena alimentación, cosa que debería hacer todo el mundo, con respiración, cosa que debería hacer todo el mundo, con meditación, cosa que sería recomendable también para todo el mundo. Pero al decir que el SIDA se puede tratar de esta forma, refuerzan la idea de que hay una enfermedad llamada SIDA y mantienen a las víctimas del SIDA atrapadas dentro del engranaje. Y claro, nosotros estamos diciendo el SIDA es un montaje y este montaje hay que deshacerlo. Pero ¿cuál es entonces la solución desde nuestro punto de vista? ¿Cuál es el tratamiento adecuado a escala personal del SIDA? Es entender que se está atrapado por este engranaje cuando se tuvo la desgracia de dar positivo los test. Haga de esto 3 meses o 3 años o 12 años o 22 años, entender que se está atrapado ahí y entonces, una vez esto está bien entendido, el tratamiento es sencillísimo, es instantáneo, es infalible y es gratuito. Es sencillamente apartarse del engranaje. Si uno está atrapado en una rueda, pues lo que tiene que hacer es salirse de esta rueda. Y el SIDA habrá acabado para esta persona. Y si esta persona tiene problemas de salud, y oficialmente se sabe, pero no se dice que el 85% de personas etiquetadas, con todas las consecuencias que tiene el etiquetaje, y no tratadas, se mantienen sanas, pues el 15% que tiene problemas reales de salud, y el SIDA no es un problema real de salud, ese 15%, si se trata sus problemas reales de salud al margen de toda la historia y toda la histeria del engranaje del SIDA, tendrán una evolución mucho mejor y mucho más rápida. Esta es la solución a escala personal, salirse del engranaje, pero el engranaje sigue funcionando. Cada año en el mundo está aplicando decenas de miles de test, que son una chapuza. Centenares de personas dan positivo, son atrapadas por el engranaje sigue engordando. Por lo tanto, ¿cuál es el tratamiento adecuado, colectivo, al montaje SIDA? Es justamente destruir este engranaje, es justamente desmontar el SIDA. Y desmontar el SIDA es, por eso, con toda intención, claro, el título de mi libro publicado, Desmontar el SIDA, que el subtítulo recoge lo que antes apuntaba. El SIDA no es una enfermedad a tratar, ni siquiera alternativamente, sino un engranaje made in USA a desmantelar. Este es el único libro en el mundo, desgraciadamente, que hace este enfoque. Espero que pronto haya más. Bueno, de hecho, tengo escrito un libro que es 3 veces más grueso que este, pero que está retenido por la editorial desde hace más de 2 años. Y espero que pronto pues, aparezcan en varios idiomas, en distintos países, aparezcan libros explicando también que el SIDA es un montaje y contribuyendo, por lo tanto, a destruir este engaño criminal. Justamente que el test no es fiable en absoluto es el punto que hasta ahora está sirviendo. Tiene otros puntos en la recámara posteriores, pero con este solo ya le basta a Clark Baker, actualmente es un detective privado que ha sido 20 años oficial de policía en Los Ángeles. Y este ex policía detective privado pues, fue invitado a hacer un informe sobre el tema del SIDA. Él dice es un tema delicado, pero me fue muy fácil situarme, porque fui a hablar con los oficialistas y me dijeron que los negacionistas son los criminales, son responsables de la muerte de millones de personas en el mundo, son los criminales, no vaya a hablar con ellos. Y él explica, ¿no? Él explica. Me quedé sorprendido. Yo, que he dedicado más de 30 años de mi vida a perseguir criminales, que he metido miles de criminales de todo tipo en la cárcel, resulta que me dicen que los disidentes del SIDA son los criminales, en lugar de animarme a perseguirlos y a meterlos en la cárcel, me dicen que ni siquiera vaya a hablar con ellos. Ya entendí inmediatamente que los criminales de verdad son los oficialistas. Y añade, cuando él explica esto, confío en la justicia divina, pero voy a dedicar lo que me queda de vida, que es la justicia humana,
meta en la cárcel al doctor Fauci, al doctor Baltimore, al doctor Gallo, a todos los que están en el origen de construir este crimen masivo. Y para ello lo que se le ha ocurrido, para ir en este camino, es fundar una Office of Medical Scientific Justice. Se pone OMSJ en internet, saldrá enseguida su página web. Y en particular han montado un grupo, HIV Innocence Group, Grupo Inocencia VIH, que es un grupo de abogados, de científicos y médicos independientes que asesoran a los abogados defensores de personas a las que despiden 10, 25, 40 años de cárcel por supuestamente haber contagiado el supuesto VIH. En Estados Unidos hay cientos de personas en prisión por este supuesto delito y en el Estado español y en todos los países hay algunos detenidos. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos abogados defensores debidamente asesorados empiezan a rebatir los argumentos de la acusación, cuestionan, entre otras cosas, los test hasta crear la duda suficiente como para que nadie se atreva a decir que la persona acusada tiene este virus en su interior, esto suponiendo que existiese, que insisto, no hay ninguna prueba científica que el VIH nadie lo haya aislado nunca y por lo tanto nadie debería decir que existe. Pero aun suponiendo que existiese, esos test no son fiables, por lo tanto no se puede decir que la persona acusada tiene el virus en su interior y menos que lo pueda transmitir a una tercera persona. ¿Y qué ocurre? Que ya en 48 casos desde octubre del 2009 en que se constituyó la OMSJ, en 48 ocasiones ya los jueces han dejado en libertad a las personas acusadas porque justamente no hay prueba de que realmente haya delito alguno, porque sencillamente no hay prueba de que esta persona, aunque haya dado positivo a los test, tenga el VIH en su interior, incluso aceptando por un momento que existe. Pero es más, como mínimo en 2 de estos 48 casos, el juez ha tenido que anular el juicio, suspenderlo, no sé exactamente cuál es la palabra técnica. ¿Por qué? Porque resulta que la acusación no han encontrado ninguno dentro de las decenas de miles de especialistas de todo tipo que viven del VIH-Sida, no ha encontrado ninguno que vaya a juicio a defender la acusación. Porque una cosa es ir a congresos internacionales, ir a los medios de comunicación apareciendo como especialistas del VIH-Sida, cobrar cada final de mes de este montaje. Una cosa es esto y otra cosa totalmente distinta es ir a un juicio bajo juramento y por lo tanto con riesgo de perjurio y por lo tanto con riesgo de ir a la cárcel. ¿Y qué ocurre? Que la acusación, los fiscales no encuentran ningún oficialista que vaya a juicio y el juez se ha visto obligado a, como mínimo, insisto, en 2 ocasiones, anular el juicio. Entonces, una de las piezas por donde desmontar el SIDA, como apuntaba, es esta no validez de los test y, por ejemplo, un ejemplo chocante y clarificador es que estos test se interpretan con criterios distintos en países distintos. Por ejemplo, nosotros tuvimos hace ya bastantes años, debe ser el 93 o así, pero también recientemente, hace un año, apenas, menos de un año, 2 casos de mujer que da a luz, hacen prueba al bebé y el bebé da positivo. Sorpresa en los médicos porque previamente han creado otro grupo de riesgo. Un grupo de riesgo que han creado son los bebés recién nacidos. Otro grupo de riesgo que ha creado son las mujeres embarazadas y previamente le habían hecho el test del SIDA a las madres respectivas, había dado negativo. Voy a desarrollar más el caso más antiguo que ocurrió en Málaga y los médicos dicen, bueno, hagámosle el test al padre, pero ya me explicarán cómo el supuesto virus podría pasar del padre al bebé sin pasar por la madre. Pero bueno, hacen el test al padre negativo.
Repiten varias veces, ellos dicen, no, no hay error, bebé positivo, padres ambos negativos. Yo digo, no es que no haya error, es que los test son una chapuza. Pero, aunque los médicos no tienen explicación, los padres creen que su bebé ha cogido este terrible virus. Afortunadamente conocieron a nuestro delegado en Andalucía, que era Jesús García Blanca, autor de un libro importantísimo que se llama El rapto de Igea, factores de poder en el campo de la salud y la enfermedad, y les explicó, entre otras cosas, esto, que en países distintos aplican criterios distintos de interpretación. Entonces, ¿qué hicieron estos padres malagueños? Fueron al país extranjero más cercano que tenían, que era Gibraltar. En el hospital inglés de Gibraltar, los test dan negativo, los padres vuelven al hospital de Málaga, contentísimos, y los médicos dicen, no, este test no vale porque no se han hecho en territorio español. O sea que esto es una chapuza tal que según en qué lado de la frontera se actúe, se puede ser seropositivo o no. Y esto lo recoge gráficamente Brent Leung, que es un joven canadiense, director de un reportaje muy interesante y que recomiendo encarecidamente, se llama House of Numbers, que hemos traducido como Castillo de Naipes, y él se pone en la frontera entre Canadá y Estados Unidos, hay un pequeño menhir allí, se pone a un lado, en el lado sur, y dice, en este lado de la frontera yo podría ser seropositivo, da la vuelta al menhir, en este otro lado, en cambio, yo podría ser seronegativo. O sea, los propios fabricantes de los test ponen frases en sus instrucciones, en sus prospectos, ponen frases del tipo, no hay ningún criterio estándar reconocido para poder afirmar si una persona tiene o no anticuerpos del VIH. Y luego otros te ponen, pues nuestro test por sí solo nos sirve para poder diagnosticar infección por VIH. Es decir, no hay ningún test donde los fabricantes digan que sus test sirven para diagnosticar infección por VIH. Igualmente, tampoco convendría muchísimo aclarar quiénes en cada país, en cada lugar, son responsables de que se estén aplicando a decenas de miles de personas en el mundo cada día, se estén aplicando unos test de los cuales sus propios fabricantes dicen que no sirven para diagnosticar infección por VIH. Ya en algunas conferencias en los últimos tiempos ya estoy diciendo, por ejemplo en Biocultura Barcelona hace medio año, pues ya digo públicamente que nadie muere de cáncer, se muere de la oncología oficial y los oncólogos que aplican la oncología oficial. Es decir, el cáncer, lo que se llama cáncer oficialmente es un cajón desastre. Es muy probable que nosotros, después de 22 años de estar investigando el SIDA, hemos llegado a la conclusión de que el SIDA no es una enfermedad y que sino un montaje y que hay que desmontarlo, pues también el cáncer habrá que desmontarlo. De hecho, Antonio Tagliati, que es el compañero responsable del área de cáncer, está haciendo ahora un curso, que es justamente un ciclo de cursos, que aquí pues está el enunciado. La pérdida del sentido de la vida es la causa principal de enfermedad y de sufrimiento y enfermedad. El tercer curso, que lo dio hace 2 sábados, pues se llama justamente el 80% de los casos de cáncer son falsos diagnósticos y el 20% revertiría si se actuase adecuadamente. Entonces, ¿cuál es la causa del cáncer? Pues la ignorancia de la oncología oficial. Recomiendo, por ejemplo, un reportaje que se llama Ayurveda, que es relativamente fácil de encontrar, y allí verán un médico ayurvédico que recibe un paciente, un enfermo que le va a consultar, dice, vengo del médico occidental, del hospital occidental, y me han dicho que tengo cáncer. El paciente todo enfadado, todo preocupado, ¿no? Y él es el médico ayurvédico, no se inmuta para nada, le sigue controlando los pulsos, etcétera, y le dice, mira, tómate sus tratamientos, etcétera, y se ve en el reportaje cómo va, vuelve a cabo de 3 meses. ¿Cómo va? Pues me siento muy bien, el hospital está diciendo que se está remitiendo el cáncer, y al cabo de 6 meses, pues como el hospital reconoce pues, que era un falso diagnóstico, que es la excusa que dan,
O sea, primero te meten miedo diciéndote que tienes cáncer. Y luego, si resulta que tú encuentras una forma de evitar su tratamiento y luego ellos mismos te dicen que no tienes cáncer, en lugar de interesarse en qué has hecho para poder aprender y poder entonces tratar a otras personas de cáncer, dices, pues ha sido un falso diagnóstico. Y resulta que no hay nadie, desgraciadamente por ahora, que presente inmediatamente una querella, incluso criminal, contra estos médicos que han metido una sentencia de cáncer, y luego, cuando por fin desaparece el peligro que esto implica de diagnóstico, y no se les acusa por hacer falsos diagnósticos. Pues bien, entonces, desde nuestro punto de vista, y apoyándonos en gran parte en el doctor Hammer, el cáncer y cualquier otra cosa que se llama enfermedad no es nada a temer, no es nada que haya que combatir ni agresivamente como hace la medicina oficial, ni más suavemente como hace la medicina alternativa, sino que son programas biológicos que el ser humano tiene insertado dentro para responder adecuadamente a las situaciones que se viven y poderlas superar. Porque claro, esto da, o sea, todo lo que se llama enfermedad tiene un sentido biológico y bio-lógico, es decir, con lógica de la vida. Pero la medicina occidental moderna es tan ciega y se ha ido cegando cada vez más, y no solo esto, sino volviendo ciegos a quienes se han puesto a su alcance. Los civilizados ingleses en la India cortaban las manos a los médicos ayurvédicos, que es una forma de llevar la civilización bastante interesante, para impedirles que continuasen funcionando como médicos, en particular con la cirugía. Pues resulta que la medicina oficial no sabe ver lo que tiene delante de sus ojos. Lo que se trata es de entender cuál es el conflicto que está detrás, entender en qué fase del proceso se está, porque cuando el conflicto se activa, la persona está simpaticotónica, no duerme, no come, está superactiva en general, y en general cuando la persona haya superado el conflicto, cuando entra en fase de curación, es justamente cuando aparece el cansancio, los derrames, los dolores, las pérdidas, y entonces la persona se alarma, va al hospital, el hospital interpretan como negativos estos síntomas que son positivos, son síntomas de que ya se está saliendo, ya ha superado el conflicto, está volviendo a la normalidad, y le vuelven a meter miedo, y no solo esto, sino que le meten quimioterapia, radioterapia, cirugía, y el doctor Hammer desaconseja totalmente tanto la quimioterapia como la radioterapia. No la cirugía si se aplica en un momento adecuado, cosa que normalmente no hacen en los hospitales. Es decir, yo confío en que pronto se vea como una aberración, como una alucinación incomprensible, que durante demasiadas décadas en la sociedad occidental moderna haya y esté, pero confío que se vea ya en pasado, tratando el cáncer con quimioterapia, que normalmente genera más cáncer, aparte de intoxicar todo el cuerpo, o sea, matar células cancerosas, pero también el resto de células sanas del cuerpo, con una quimioterapia, con una radioterapia que produce unas necrosis terribles. Afortunadamente están aprendiendo a concentrar los rayos de manera más local y que las consecuencias secundarias sean más reducidas, pero el procedimiento sigue siendo absurdo, y una cirugía que, ya digo, normalmente se hace a destiempo. Entonces, por eso yo decía hace un momento que, y ya estoy diciendo, que nadie muere de cáncer, se muere del tratamiento oficial, de la oncología oficial y de los oncólogos que la aplican. Parece ser que el doctor Hammer, aunque está proscrito en Alemania y en Europa, le quitaron el derecho a ejercer como médico, pero Israel se lo quiso llevar, le ofreció trasladarse a Israel con todo el dinero del mundo, con todos los cheques en blanco, con todos los equipos interdisciplinares, todos los aparatos, todos los hospitales que quisiera, para aplicar su medicina,
pero con una condición, que solo aplicarían a los judíos. Entonces, el doctor Hammer se negó a esto, no solo se negó, sino que lo hizo público, con lo cual el doctor Hammer no solo tiene en contra la industria farmacéutica, todo establishment médico, sino también el Estado de Israel. Pero parece que a pesar de esto, el Estado de Israel está aplicando en sus hospitales el doctor Hammer. Y es algo a acabar de confirmar, pero hay datos de que ha bajado espectacularmente el número de muertos de cáncer en Israel. Parece que es 120 veces más baja la mortalidad que no en Alemania o en Europa, y que los pocos que mueren de cáncer en Israel resulta que son árabes. O sea que parece que realmente en una práctica, por lo menos a la escala del Estado de Israel, se está confirmando que el enfoque del doctor Hammer es correcto y que realmente se está torturando a los dichos enfermos de cáncer y otros, etc. Es muy interesante porque para el doctor Hammer, cada uno de estos conflictos, que luego se traducen en lo que se llaman enfermedades, impactan en un lugar u otro del cerebro. Pero para el SIDA no tiene ningún punto, o sea que es una forma más de indicar que el SIDA no es una enfermedad, sino un contagio. O sea, la experiencia que quería contar, el ejemplo es de el líder de un movimiento colombiano, se llama La Voz de la Conciencia, que dio una conferencia en la asociación y que explicó que conoció a Laureano Domínguez, que es el colombiano que también nos dio a conocer a nosotros a fines de los años 90 el agua de mar, y logró interesarle en el agua de mar. Y este dirigente decía: vivo cerca del puerto de Cartagena, pues fui allí y llego a casa con un bidón lleno, lo abro y olía mal, estaba petróleo, aceites por ahí y tal, y digo, joder, esto es imposible, esto no lo puedo aprovechar. Entonces digo, llamo a Laureano y Laureano me contesta: mira, ponlo en un barreño abierto, que le toque el aire, que le toque el sol, y dentro de 40 días me llamas. Y a los 40 días, contaba este hombre, llamé y le dije: Laureano está cristalina. ¿Qué ocurrió? El plancton fue reciclando todo lo que no era agua de mar. Y en 40 días quedó sin petróleo, sin malos olores, sin nada de nada. Y esto es una de las maravillas del agua de mar. O sea, el agua de mar, plancton incluido, porque eso es el agua de mar viva, no la agua de mar desnaturalizada, que es la que ya se vende cuando se filtra, cuando se meten radios ultravioletas, etcétera, etcétera. Entonces el agua de mar viva es súper potente, es el reciclador universal, es capaz de ir convirtiendo en biológico todo lo que cae en las aguas del mar. Incluso los barcos hundidos hace siglos, pues van siendo reciclados, lentamente, pero van siendo reciclados. Cuando el Prestige, sí que hubo voluntarios que, arriesgando su salud, estuvieron ahí ayudando mucho, pero el principal factor de limpieza fue el propio movimiento de las olas. Y si no tuviese el mar esta capacidad regeneradora, recicladora y regeneradora, pues una foto de la Tierra vista desde la estratosfera pues sería como estos animales que tienen manchas negras por todas partes. Y resulta que no, solo hay mancha negra en los lugares donde ha habido recientemente un accidente, un vuelco de petróleo, etcétera, pero en relativamente poco tiempo el mar es capaz de reciclar el petróleo. No, a ver, las aguas, lo que se habla menos, o sea, se habla contaminado en el sentido, dice, cuidado que el agua de mar está contaminada, en el sentido que ahí hay microbios que te podrían provocar enfermedades, ¿vale? Y eso es absolutamente falso. O sea, todo microbio que no está hecho para vivir en el mar
y que pudiese ser supuestamente patógeno para el ser humano, en pocos segundos, o probablemente incluso en décimas de segundo, es destruido si cae en el mar. ¿Por qué? Simplemente por presión osmótica, por diferencia de concentración de sales. El agua de mar es mucho más concentrada que el medio en que viven los microbios patógenos, llamados patógenos para el ser humano. Entonces serían absorbidos el líquido interior de los microbios y serían desecados y muertos en poquísimo tiempo. Y esto del experimento que podríamos haber deseado hacer los que amamos el agua de mar y recomendamos y tomamos agua de mar, pues ocurrió por accidente en Bahía Vizcaíno, donde hay en Miami, que hay los grandes casas de los grandes artistas, etcétera, etcétera. Pues resulta que el colectador de las aguas residuales de toda la zona se rompió justo antes de llegar a la torre donde ponían el cloro antes de soltar al mar. Con lo cual, metros cúbicos, un montón de metros cúbicos por segundo estaban siendo soltados directamente al mar. Y un colaborador, tuvo acceso a las pruebas, a los documentos oficiales de las pruebas que se hacían, sacando agua de mar de esta zona en 20 y pico de puntos, 200 y pico de pruebas que se analizaron, y las únicas donde se encontraba algo, algunas que rica coli se encontraba algo, era justamente saliendo del chorro. En los controles que estaban ya un poco más lejos, resulta que ya no encontraban ningún microbio. Por lo tanto, había ocurrido esto que explicaba, de que por diferencia de presión osmótica habían sido eliminados estos microbios. Bueno, nosotros, como en el tema del cáncer, nos apoyamos muchísimo en el Dr. Hammer, el enfoque del Dr. Hammer, y en este enfoque lo que genera lo que se llama cáncer y en general se llama enfermedad es un conflicto biológico vivido por la persona en una situación de que este conflicto le coge por sorpresa y no lo verbaliza. Entonces, cuando una persona vive una situación de manera tan intensa, esto se puede, y subrayo se puede porque Hammer no es determinista, puede vivirse de una manera que se traduzca en un impacto en un lugar u otro del cerebro, y de ahí se empiezan a emitir instrucciones al cuerpo para responder a la situación que se ha vivido. Entonces, a base de decenas de miles de casos, Hammer ha ido haciendo un mapa del alma. Cada tipo de conflicto vivido o de situación desagradable o repetida vivida, aunque no sea una cosa impactante, puede traducirse, insisto, en un punto u otro del cerebro y de ahí emitir instrucciones. Entonces, cuando ocurre este impacto, la persona se sintoniza con su sistema nervioso simpático, entra en simpaticotonía, está súper activa, no duerme, no tiene apetito. Yo digo que es bonito el enfoque del Dr. Hammer porque es como si la naturaleza dijese: ahora tienes un conflicto, ahora te envío energía extra, ahora no pierdes el tiempo durmiendo o comiendo, ahora tienes que superar el conflicto. Cuando la persona ha superado el conflicto y no tiene por qué ser consciente de ello, Hammer no es una aproximación psicologista ni recomienda tratamientos psicológicos. Entonces, la persona, hay un chip, hay un cambio, este impacto se empieza a soldar y la persona entra en vagotonía, entra en simpaticotonía. Tiene cansancio, aparecen los dolores, los derrames, las pérdidas, y es cuando la persona se alarma. Cuando estaba más activa normalmente no se alarma, pero cuando empiezan dolores, pérdidas, etc., entonces sí hay esa alarma y va al hospital. Y los médicos alópatas entienden como, y muchos de los alternativos también, entienden como negativos unos signos que sin embargo están indicando que la persona está
superando el conflicto que estaba viviendo y está retornando a la normalidad. Claro, entonces con Hammer todo tiene un sentido. En la medicina antigua las enfermedades se clasificaban en dos grandes grupos: enfermedades frías y enfermedades calientes. Con Hammer esto queda explicado y cada enfermedad de un lado tiene su correspondiente en el otro lado. ¿Por qué? Porque cuando la persona está simpático-tónica, sus manos están frías, hay un apartarse, refluir sangre del exterior hacia el interior. En cambio, cuando la persona entra en vagotonía, la sangre vuelve a fluir, las manos se ponen calientes y por lo tanto enfermedad fría, enfermedad caliente. Pero estos son dos partes del mismo proceso. Por lo tanto, esta clasificación de enfermedades frías y enfermedades calientes tenía mucho más sentido biológico y mucho más real que las clasificaciones de enfermedades que hace la alopatía. Pero Hammer permite además establecer pares de enfermedades. Una de las consecuencias de empezar a conocer el enfoque del Dr. Hammer y empezar a entender el significado biológico que tiene esto que se llama enfermedad y que deberíamos, llamarle sencillamente proceso biológico vital, porque corresponde a la vida que cada uno vive, cómo le impacta una situación u otra y cómo responde y cómo sale de esta situación, cómo la vence. Es que me he ido dando cuenta que los médicos oficiales jamás llegan a ver, jamás han visto ni les han enseñado, y menos pueden actualmente ver el desarrollo natural que tendría una situación vivida, impactante, las consecuencias que tiene mientras el conflicto está activo y cómo luego se superan estas consecuencias y se vuelve a la normalidad, y se vuelve a la normalidad reforzado respecto al principio. Un ejemplo sencillo que me viene a la cabeza es cuando alguien se rompe un hueso, por ahí no se va a volver a romper nunca más. Se podrá volver a romper más abajo o más arriba, pero por donde se rompió no. ¿Por qué? Porque la naturaleza siempre funciona por exceso, por lujuria, y crea o forma un callo que hace que el hueso que se había roto por ahí, al final está más fuerte que antes, ahí. Y el conjunto del hueso está más fuerte que antes. Por eso digo, si hay una ruptura posterior será o por arriba o por abajo, pero no por el mismo sitio. Entonces, igualmente las personas salen fortalecidas de lo que se llama enfermedad. Si siguiesen el proceso normal, si se supiese entender y acompañar la fase en que el conflicto está activo y comprender y acompañar la fase en que el conflicto está siendo superado. Que además aquí es muy delicado, es muy importante y también delicado, que puede haber, incluso normalmente hay, una crisis de tipo epiléptico en el proceso de recuperación. ¿Por qué? Porque este impacto en el cerebro que ha sido soldado produce un edema, ahí se genera un líquido, igualmente en el órgano donde repercute este punto del cerebro, y llega en la fase de recuperación hay un momento que hay que expulsar estos líquidos, y estos líquidos se pueden expulsar, por ejemplo, por contracciones de tipo epiléptico. O sea que invito a conocer Hammer. Yo lo conozco hasta un cierto punto, yo tengo una concepción general, pero hay personas que lo conocen muchísimo más que yo, como Antonio Tagliati, que he mencionado hace un momento, y personas que son terapeutas. Él no es terapeuta, él es asesor. Él dice: yo no quiero ser un parásito más que viva de los enfermos, y se gana la vida pues haciendo estanterías, instalaciones eléctricas, etcétera, pero luego asesora enfermos. Ya lleva años y tiene experiencia asesorando enfermos, y resulta esto que las personas al final del proceso, si se las deja, y aquí el problema no es solo los médicos alopáticos, y también muchas veces los terapeutas alternativos, casi siempre, el problema es también la familia. Muchas veces la familia de la persona que quiere seguir un camino biológico como el del Dr. Hammer, pues su familia, sus amigos no lo entienden, la presionan, la desaniman, la espantan, etcétera, y hay que tener un coraje especial y entenderlo muy bien, o tener una intuición, sobre todo mujeres, una intuición muy, muy clara,
de que quieren seguir este camino a pesar de la presión de los médicos oficiales, de los terapeutas alternativos, de la familia y de los amigos. Pero hay casos realmente espectaculares y lo que, insisto, es hacer un programa biológico. Todo esto tiene unos pasos que están determinados y que tienen que ser recorridos, podrá ser un poco más rápido, un poco más lento, pero tienen que ser recorridos por la persona para poder superar el conflicto y luego salir hasta recuperar la normalidad. Bien, a ver, esta forma de entender que la enfermedad es un proceso biológico, esto hace que casi siempre, si se deja pasar este proceso biológico, la persona o el animal o la planta, porque ahí también ocurre, vuelve a la recuperación. Una médica que colabora con la asociación me contó hace tiempo que una paciente suya es carnicera y que cuando abren cuando extraen los animales, pues casi siempre tienen que sacar varias pelotas que están allí fijadas, que están ahí. ¿Y esto qué sería? Muy probablemente serían cánceres que han sido superados y que han sido enquistados. ¿Y qué ocurre? Que como que afortunadamente las vacas aún no les hacen controles preventivos, pues no se los han detectado, pero si no, pues igual le habrían puesto la etiqueta de cáncer, habrían empezado el tratamiento, que insisto, afortunadamente, bueno, los animales de compañía sí que se está haciendo, desgraciadamente. Yo tengo una perra que si lo hubiésemos llevado al hospital por 3 veces ya, seguramente estaría enterrada después de la primera y que ha superado 3 procesos delicados, 2 de ellos se podrían decir que cancerosos, y los ha superado por sí sola. Entonces resulta que como que la medicina oficial no deja, o sea, Voltaire hace 300 años, ¿no? Voltaire decía: el médico entretiene al enfermo mientras la naturaleza lo cura. Pero el problema con la medicina moderna y los médicos actuales es que no entretienen al enfermo, actúan desde el principio e impiden con su actuación que la naturaleza pueda curar. Y este es un punto fundamental. O sea, cuando ahora está todo el tema de la crisis y el tema de los recortes, bueno, nosotros ya hemos hecho todo un ciclo de conferencias sobre crisis, bienvenida sea, porque la crisis es una buena oportunidad para poder dejar de separar, quitar de nuestra vida toda serie de prácticas y de actitudes que son no solo inútiles sino perjudiciales, y poder en cambio aprender un montón de cosas fundamentales como esto que estaba explicando el doctor Hammer, o que el SIDA es un montaje, etcétera, etcétera, o el agua de mar, la importancia del agua de mar, y poder vivir muchísimo mejor. Pero ahora cuando hay manifestaciones, recortes no, yo no voy a esta manifestación, porque si yo fuese tendría que ir con una pancarta que pusiera recortes, el 95%. El sistema sanitario es contra la salud, y esto algunos sociólogos de la salud han visto cómo cuando hay huelgas generales del sistema sanitario, de estas que duran meses de huelga general de todo el sistema sanitario, baja espectacularmente el número de muertos. Y no es hasta varias semanas después que se ha acabado la huelga, se vuelve a poner en marcha todo el aparato, toda la maquinaria del sistema sanitario, que no se recupera el número de muertos que había antes de la huelga. Pero es más, un día un catedrático me dice: hemos detectado lo que llamamos la paradoja sanitaria, un catedrático de sociología, la paradoja sanitaria. Y digo: ¿y esto qué es, doctor? Pues que hemos visto que cuanto más dinero se gasta en sanidad, peor es el nivel de salud de la población. Y yo le respondí: doctor, para mí esto no es una paradoja, es una coherencia. Cuanto más dinero se gasta en una forma incorrecta de entender la enfermedad y de tratarla, lógicamente peor es el nivel de salud de la población. El doctor cambió de tema y se acabó. Pero confío que esto y muchos otros puntos podamos profundizarlos y que haya todo un cambio. O sea, me gustaría que pronto hubiese condiciones para poder poner en las calles carteles que pusieran: peligro, se está usted acercando a un hospital, huya antes de que le atrapen.
Y esta es la explicación de que haya tantas clínicas privadas que te ofrecen primera consulta gratuita, primer chequeo gratuito. Claro, hace no mucho un médico me dice, mira, no es que haya, así en broma, me dice, no es que haya personas sanas, es que hay personas a las que no les hemos hecho suficientes análisis, suficientes pruebas, suficientes TAC, suficientes escáneres, porque claro, a cualquier persona le haces una batería de 400 variables y encontrarás una, dos o tres que estén fuera de rango. Si logras meterle miedo por ahí, ya tienes un cliente, claro, ya pagará las siguientes consultas, la primera gratuita. Pues hay que cambiar toda forma de entenderlo, empezar a asumir la responsabilidad nosotros, empezar a sentirnos, a escucharnos, a entendernos muchísimo mejor, confiar en que somos parte de un universo maravilloso y que ahí está, desde el nacimiento hasta la muerte, está la vida desarrollándose y cumpliendo las distintas fases si no se va interfiriendo en esto, que es lo que hace la sociedad occidental moderna, que esconde el nacimiento y esconde la muerte. Ha medicalizado el nacimiento, torturando a las mujeres embarazadas, a sus bebés, y está haciendo el encarnizamiento sanitario con los ancianos y ancianas. Pues esto es lamentable, pero esconde la muerte y esconde la vida, porque todo lo que hay en medio, esconde el nacimiento y esconde la muerte, porque todo lo que hay en medio es la negación de la vida también. Por lo tanto, invitación a asumir la responsabilidad, a formarse. Nosotros nos estamos constituyendo como una pluriversidad frente a la universidad, que da una visión única y cada vez más falsa y destructiva de la vida y de la realidad, una pluriversidad que permita que muchos conocimientos importantes, profundos y positivos, constructivos, tanto de la propia sociedad occidental moderna, pero que son los conocimientos censurados por la oficialidad, como de otros saberes que provienen de otras civilizaciones, de otras concepciones, no de medicina, sino de salud y de vida. Pues aprender todo esto, asumir la responsabilidad, nos hará también libres.